Doctora, Listo. otra cosita. Antes de introducir, como usted ha visto, estamos un poco reducidos de tiempo. El fiscal ha reproducido todo su requerimiento. Si hay algún hecho del cual no se haya pronunciado y sea relevante para su teoría del caso, hágalo saber para que se corra traslado al fiscal. ¿Se ha entendido? Correcto, doctor. Ok, doctora, le damos el tiempo. Bien, vamos a empezar esta locución iniciando con el siguiente punto. Esta investigación se ha iniciado desde el 2 de julio del 2018 con la disposición de las diligencias preliminares. Del 2 de julio del 2018 hasta el 9 de septiembre del 2021 en que se produjo la prisión preventiva, estamos hablando de ¿cuánto tiempo, señor magistrado? De más de 3 años. De más de 3 años para luego pedir otros 3 años más pidiendo prisión preventiva para realizar más actos de investigación y asegurar presuntamente, en este caso, dentro de los investigados a mi cliente. Entonces nos preguntamos en relación y aterrizando a la imputación genérica que ha realizado y que se encuentra en el requerimiento de prisión preventiva, ¿qué cosa es lo que nos dice? Uno, nos indica que en principio es integrante de una organización criminal quien de manera concertada y planificada en primer orden con el investigado Enoch Villanueva. Nos preguntamos, señor fiscal, a la judicatura, ¿cuál es el elemento grave y fundado que la Fiscalía ha presentado en estos 57 tomos que tiene esta investigación y que acredite mínimamente ese grado de concertación y planificación que habría tenido el señor Mauro Huancalosas? Eso para determinar en primera instancia. En segunda instancia nos indica además, ¿no?, que es el transportista de la organización criminal. Y ojo aquí, en esta imputación específica nos indica que se encarga de transportar en su vehículo de placa ATQ 514 por encargo de Chato a los extranjeros, y hay que escuchar esta parte, desde el terminal internacional de Tacna hacia los hospedajes como Charlín, entre otros, para finalmente llevarlos hacia el complejo fronterizo Santa Rosa, donde antes de llegar los hace descender a fin de que crucen por el paso no habilitado. Veamos cuáles son los elementos de convicción, según la Fiscalía, que vincula a mi patrocinado en relación a este rol específico que le está atribuyendo. ¿Qué nos dice? El hecho 12 de junio. Nosotros nos vamos al requerimiento de prisión preventiva y resulta que en el sumillado o el resumen que nos han colocado, pues no se condice con el informe 47. Porque, ojo, hay que hacer una lectura integral de este informe 47, en donde nos indica específicamente en los puntos 7 y 8, donde se hace la descripción, específicamente en el punto 8 dice, se observa Chato en la parte posterior del vehículo ATQ 514, Doctora, estacionado. dígame la información central. Sí, claro, No doctor. para leer, Me dígame la permite información. especificarle para que pueda contrastar con la información. Ok, pero dígame la información central, lo medular. ¿Ok? Ya. La información medular aquí, doctor, es que en este informe se indica que el señor ha estado en la intersección de la avenida Industrial. En la avenida Industrial. Pero en la imputación específica se indica otra cosa. Se indica que este señor recoge o transporta hacia los hospedajes como Charlín o hacia el complejo fronterizo o en este caso al el complejo fronterizo. Y lo que tenemos de este informe es que no se condice con esa información. Han estado ubicados en la calle o en la avenida Industrial. Por tanto, esa información o ese elemento de convicción no acreditaría lo que está haciendo referencia a relación al hecho 12 de junio que ha indicado la Fiscalía. En el mismo sentido, en relación al hecho 21 de junio, con el informe 53, nuevamente nos indica que el vehículo estaba ubicado en la avenida Industrial, con dirección a la carretera Panamericana Sur. Sin embargo, volvemos a indicar en la imputación específica, se indica otra cosa. En la imputación específica, señor magistrado,
se indica claramente que este señor, su función es trasladar desde el Terminal Internacional Manuel Odría de diversos hospedajes para transportarlos hacia el complejo Santa Rosa y Chacayuta y en relación a los hospedajes. Este hecho tampoco se condice con la imputación específica. Del mismo modo sucede con el hecho del 11 de julio, donde nos indica en el informe número 61 que la Fiscalía ha indicado que hay un nivel de concertación, coordinación. Señores, si ustedes hacen lectura de ese informe 61, en ninguna parte se observa que haya uno, ni que haya estado en la puerta de dicho hospedaje, ni mucho menos que haya habido un nivel de coordinación, menos concertación. Nuevamente, este señor está ubicado o está con la dirección a la avenida Industrial. Es más, si se hace un cotejo con el panel fotográfico, justamente en la foto 17 se indica, ¿no?, que el señor está corriendo de la vereda de un lado para otro, pero en la foto no hay eso. En la foto lo único que se verifica es que hay un señor efectivamente con una maleta al costado de un vehículo con la maletera abierta. Más allá de eso, todo lo demás son apreciaciones subjetivas. Finalmente, en relación al hecho número 4, que dice que se sustenta la información, perdón, en el informe número 002, nuevamente tenemos que la sumilla que figura en el documento del requerimiento de prisión preventiva no se condice con la descripción de este informe número 2/2020. Esto es que el hospedaje, perdón, que el vehículo no estaba fuera del hospedaje, se encontraba en otra ubicación, en otra dirección. Entonces, el fiscal no puede venir a indicarnos o a sorprendernos manifestando de que el vehículo estaba fuera de el hospedaje que manifiesta hace unos minutos. También hay que relatar que este vehículo estaba ubicado en la calle 28 de agosto. No estaba fuera del hospedaje 28 de mayo o 26 de mayo. Finalmente, en este mismo informe se indica a un tal alias Junior. Señores, en la imputación genérica no hay ningún alias Junior. Es más, ni siquiera está comprendido en la investigación. Entonces no nos pueden venir acá a sorprender e indicar, esto es un fundado y grave elemento de convicción, o hay un nivel de vinculación con este Junior o una coordinación, si este señor ni siquiera se ha identificado. ¿Cómo nos puede indicar la Fiscalía que esto de acá es un fundado y grave elemento de convicción si ni siquiera sabemos quién es ese señor? Y por último, ni siquiera figura en el requerimiento de prisión preventiva. Finalmente, en relación al hecho 5, dice que se sustenta en el informe número 4. Remitámonos al informe número 4. ¿Qué dice el informe número 4? No se condice en absolutamente lo que dice el requerimiento de prisión preventiva. ¿Por qué? Si revisamos el informe número 4, dice, es una recapitulación de todas las acciones de inteligencia del 1, 2, 3, de todos los informes que han realizado. Entonces, no podemos utilizar este hecho del 17 de enero invocando el informe número 004/2020, cuando ese informe es una recapitulación de los otros informes que se han venido narrando. Esto es en relación a los hechos. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Se indica además que tienen, en este caso hay un oficio número 202, ¿no? Este señor Mauro Huancalosa siempre se ha dedicado al oficio de ser taxista desde el año 2016, tal como más adelante lo veremos en el tema de los arraigos, que tiene su vehículo ATQ 514, ha laborado acá en Lima y también ha laborado en Tacna. Entonces, en ese sentido, no podemos indicar que este señor pues está haciendo paso más allá de lo que se le ha permitido. Lo que nosotros advertimos en todo este tiempo de investigación que ha realizado el Ministerio Público es sencillamente que no ha podido acreditar con ningún elemento fundado y grave, porque eso es finalmente lo que exige el Acuerdo Plenario 1/2019, que haya un elemento grave o una sospecha grave para dictar una prisión preventiva y que puedan concurrir copulativamente todos los presupuestos. Acá vemos objetivamente que el señor Mauro Huancalosa no ha
transgredido esa conducta neutra de ser taxista. ¿Qué duda cabe? En el paso fronterizo de Tacna-Arica, el señor siempre se ha dedicado a realizar esa labor como taxista. Y evidentemente por angas o mangas ha habido un tipo de comunicación con los jaladores, pero eso no quiere decir que conozca más allá de lo que estos señores puedan hacer o deshacer. Finalmente, también nos indican que como un fundado y grave elemento de convicción que figura en el requerimiento de prisión preventiva, por ejemplo, es que el informe 224-2020, el no tener vínculos en redes sociales y fuentes abiertas con ningún integrante de la organización criminal denominada los Escorpiones de Santa Rosa. Señor juez, ¿esto es un fundado y grave elemento de convicción? El no tener redes sociales, ningún tipo de vinculación con la organización. También se ha mencionado en el requerimiento de prisión preventiva la declaración de los testigos claves. Ninguno de los testigos claves hace alusión a mi patrocinado. Entonces, ¿cómo podemos, o en todo caso, que la Fiscalía nos indique cuáles de las declaraciones de los testigos claves, pues lo ha nombrado a mi patrocinado? Es más, le han asignado un alias Sales, pero ni siquiera tenemos un documento periférico o un elemento de convicción que acredite ese alias, ni mucho menos tenemos comunicaciones. Entonces, tenemos más de 3 años de investigación pidiendo 3 años más. ¿Para qué? Para tener 1 milímetro de profundidad en su pedido de prisión preventiva. Eso es lo que estamos buscando, señor juez. Ahora bien, ¿qué otra cosa más tenemos? Tenemos un documento de las ampliaciones también de la declaración de los testigos claves 1-2019, la declaración del testigo clave 2-2019, y demás que tampoco vinculan a mi patrocinado con esta organización criminal y mucho menos lo vinculan como si fuera el transportista de la organización. Es falso lo que ha indicado en este caso la Fiscalía, que mi patrocinado ha tenido algún tipo de vinculación con la tal Katy o Catherine y otras personas más. Mi patrocinado desconoce a esas personas. Por favor, solicitamos que hagan un buen análisis, en todo caso, del informe 2-2020 y el informe 61-2020 para ver si en realidad se condice lo que está afirmando la Fiscalía frente a lo que se está indicando en estos momentos. Por estos motivos solicitamos que se declare infundada la prisión preventiva, pero sobre todo que se mantenga la comparecencia con restricciones. Eso es todo, señor juez. Para precisar, doctor, en relación al informe número 4-2020, el fiscal dice que esto de acá no es un condensado. Yo le invito a la judicatura que haga una lectura precisamente de ese informe y usted verá que dice informe número 88, hay descripción, informe 001-2020, otra descripción más, 2-2020, otra descripción más, informe 003-2020 de 14 de enero, fotos y conclusión. Eso nos pretende indicar el fiscal, condensar todo un conjunto de informes y que eso se condiga a lo que dice en su requerimiento de prisión preventiva en relación al elemento de condición de este informe, en donde da una descripción completamente diferente a lo que indica los demás informes condensados en el informe número 004. Eso solo es en relación a ese punto. Ahora, en relación al informe 047, permítame brevemente indicarle, señor magistrado, que en el requerimiento de prisión preventiva, ¿qué es lo que indica? ¿Y por qué he dicho que no se condice con el informe? Porque ese sumillado, ¿sí?, no guarda relación con ese informe 047 en el que se indica en el sumillado que mi patrocinado, su vehículo, ha estado afuera del hospedaje Charlín. Si se lee el propio informe, dice que ha estado en otra ubicación. Entonces, si hacemos un contraste de esa información versus la imputación específica que le está haciendo, no guarda relación, pues.
Eso no es un fundado y grave elemento de convicción. Ahora, en relación también ha mencionado sobre el oficio 202, que duda cabe, señor fiscal. Estamos hablando que mi patrocinado se dedica a realizar taxi. Y ya como lo veremos más adelante, lo he dicho, tiene los permisos respectivos para hacer eso desde Lima. Es todo lo que tengo que mencionar, señor juez. Gracias. En relación al peligro de fuga, debemos hacer precisión lo siguiente. Nuestro patrocinado en estos momentos se encuentra en comparecencia con restricciones. Debemos indicar, tal y como se ha contado en los documentales a la judicatura, que este señor se está sometiendo y está coadyuvando a la investigación. Eso en primer lugar. Segundo, debemos indicar también que en relación a su arraigo domiciliario, cuando lo intervinieron, fue en Tacna y precisamente en su propiedad, que dicho sea de paso, esa propiedad está inscrita en los registros públicos. Por ende, es una información pública. Ergo, no es cierto lo que dice en este caso el fiscal cuando refiere, ¿no?, de que como tiene varios domicilios, pues no tendría un arraigo de calidad, un arraigo domiciliario de calidad. Debe usted y los demás conocer, como ya han manifestado, que el Código Civil en los artículos 33 y 35 dice expresamente que cualquier ciudadano peruano puede tener más de un domicilio. Eso no está impedido. Pero además de ello, también se han presentado los recibos de pago de los servicios básicos a nombre de Alfredo Huanca Loza, donde se acredita precisamente la titularidad de dicho bien, donde, vuelvo a reiterar, fue detenido el señor Huanca Loza. Además de ello, también hemos presentado documentación de un contrato de alquiler de dicho inmueble para que se pueda ver que hay un ingreso en relación a hay una renta, ¿no? Hay un alquiler. También hemos presentado lo que son los permisos de circulación para el vehículo ATQ 514 en Lima y Tacna, justamente lo que mencionábamos. El señor no es que fruto de pertenecer supuestamente a esta organización criminal recién habría tenido el vehículo ATQ 514, claro que no. El señor ya se dedicaba a este oficio desde el año 2016, tal y como lo pueden corroborar en las documentales que obran en el expediente. Tanto sea en Lima desde el año 2016 y tanto sea en Tacna. También ahí están los pagos respectivos que se hicieron para que el señor pueda ejercer la función de taxi en estas zonas de Lima y Tacna. También debemos mencionar que no solo tiene este oficio, sino que él ha sido comerciante, ¿no? Y hemos adjuntado lo que son las boletas de venta de la actividad comercial de lo que son las comidas, ¿no? Él está inscrito en el RUS, ¿no? Hemos presentado la ficha RUT del señor, donde se acredita estas actividades que ha realizado. Ahora, también se ha presentado la partida de nacimiento de su menor hija, ¿no? Lo cual indica, pues, que también tiene un arraigo familiar. Y además de ello, indicar que en relación a las actividades que realiza este señor, también se ha aportado la información general obtenida de Sentinel que acredita en este caso, reiterando las actividades económicas realizadas por el señor Huanca Loza. También se han adjuntado los pasaportes de mi patrocinado. En el punto donde dice la fiscalía que tiene esta facilidad de salir y todo lo demás, pues bueno, parece que la fiscalía no ha revisado que el señor no es que haya salido recientemente, el señor ha salido desde el año 2003, porque justamente las actividades al que él se ha dedicado, esa calidad innata de ser comerciante, habilidoso, ¿no?, emprendedor, pues sencillamente, ¿no?, desde el año 2003 ha viajado 2 veces a Bolivia, por ejemplo, en el 2004, 8 veces, en el 2005, 10 veces a Chile y 20 veces en Bolivia. Y así sucesivamente podrá revisar en este tema migratorio donde se acreditan en efecto que no es recién o por pertenecer a esta presunta organización criminal que tiene esta salida o esta facilidad para salir, sino que es desde mucho tiempo atrás. Bien, ahora, también como manifestaba, la copia literal
de la propiedad de mi patrocinado, que justamente es donde ha sido detenido, y finalmente que para poder desvincular cualquier tipo de comunicación con los demás investigados, es que el señor está viviendo en Lima e incluso se ha mostrado un contrato de arrendamiento donde él está viviendo en San Juan del Lurigancho. Está contado y que obra en el expediente. Además de ello, también debemos indicar que en relación al peligro de obstaculización, debemos manifestar lo siguiente. Hasta la fecha, no nos han indicado cuál es ese fundado y grave elemento de convicción que podría, o cuál es la injerencia, o cómo podría ser nuestro patrocinado para obstaculizar la investigación. Entonces, inevitablemente, como refería hace unos minutos, mi patrocinado está en libertad y es más, hay una serie de escritos que están en el tercer juzgado donde obran precisamente la intención de coadyuvar con esta investigación, con el biométrico, el pago de la reparación de la caución. Entonces, hay una intención de poder coadyuvar con esta investigación y por tanto pues no hay ni un peligro de fuga ni mucho menos un peligro de obstaculización, mucho menos porque ni siquiera se encuentra en Tacna, se encuentra acá en Lima. Y otro dato importante también, que justamente, que es inevitable también referirlo, es que después de el pedido de prisión preventiva que se dio en septiembre del año pasado, mi patrocinado sufrió una mordida de un pitbull. ¿Y esto qué cosa ha hecho? Que también lo hemos adjuntado, que el señor haya perdido parte de la nariz y se le haya descolgado y que hasta la fecha están haciéndole una serie de intervenciones quirúrgicas. E incluso en el mes de febrero ha pasado un examen de riesgo quirúrgico en la parte cardiovascular y seguramente entre hoy o la próxima semana están para su tercera intervención quirúrgica porque la parte de la nariz pues no ha quedado, está descolgado, ¿no? Que seguramente cuando le toque hacer su defensa material a mi patrocinado lo podrán advertir. Ahora, en relación al daño causado, como hemos indicado, al no haber fundados y graves elementos de convicción y que no hemos visto esa sospecha grave que evidentemente vincularía tanto en su imputación genérica como en su imputación específica, no vemos cuál sería el daño que podría generar en todo caso mi patrocinado. Máxime, si estando en libertad, sigue coadyuvando con la investigación. Otro, comportamiento del imputado. En relación a este extremo, la Fiscalía señala que tiene unos casos fiscales. Bueno, no hay que olvidar que el hecho de que estén en investigación determinados casos no quiere decir que se rompa la presunción de inocencia. Muchas personas pueden estar investigadas, pero eso no quiere decir que tengan un antecedente penal, judicial o policial o lo que fuese. Está en investigación y por tanto, mientras que no haya una sentencia consentida, una sentencia firme que indique que ha cometido tal o cual delito, no podemos desvanecer el principio de presunción de inocencia. Ahora, en relación al informe psicológico, debemos indicar que este informe psicológico no debe ser desnaturalizado, ¿bien? Debe analizarse en conjunto y de manera integral y sobre todo tener en consideración que dicho informe ni siquiera ha estado presente la defensa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la Fiscalía cita este informe, máxime si el defensor o en este caso el abogado no ha estado presente como para poder darle la legalidad correspondiente a este acto investigado, a este acto realizado por la Fiscalía. Finalmente, indicar, ¿no? Ante todos estos hechos de tanta investigación, incluso nos hemos quedado paralizados desde el mes de marzo a la fecha que no se actúan más diligencias. Entonces, en ese sentido, viendo incluso que hay que se coadyuva la investigación, no vemos que en ninguno de los extremos nuestro patrocinado pueda representar un peligro ni en su vertiente de fuga, ni mucho menos de obstaculización o obstrucción a la investigación.
En esta investigación, para pedir o solicitar una prisión preventiva, claramente dice en el Acuerdo Plenario 1/2019, en su fundamento 14, que debe haber una sospecha fuerte. No una sospecha reveladora, ni una sospecha, ¿no? Preliminar, si así lo queremos decir, ¿no? Como lo hemos alegado a lo largo de toda la duración de esta audiencia, no hemos encontrado ni fundados ni graves elementos de convicción que podrían acreditar la vinculación de mi patrocinado a esta presunta organización criminal, ni tanto en su imputación genérica, ni mucho menos en su imputación específica. En consecuencia, al no existir estos fundados y graves elementos de convicción, ni mucho menos la sospecha grave, ¿cómo podríamos alegar entonces una proporcionalidad de la medida? Ahora bien, nos ha presentado una gran cantidad de elementos de convicción por parte del Ministerio Público, pero ninguno de ellos que cumpla el estándar de fundado y grave elemento de convicción. Es más, en el fundamento 15 del citado Acuerdo Plenario 1/2019 indica precisamente esa ponderación que debe haber entre la libertad versus la eficacia de la persecución procesal. El fiscal prácticamente ha narrado o ha descrito todo lo que dice en su requerimiento. ¿Cuál es la motivación de pronto reforzada del que está pidiendo esta prisión preventiva? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. En el caso en particular de mi patrocinado, no podemos negar el hecho que él en estos momentos se encuentra con comparecencia restringida y que ni siquiera se ha fugado y que está coadyuvando con la investigación. ¿Cómo podemos pedir 36 meses de prisión preventiva si han pasado 8 meses? Y acá un tema interesante. El fiscal dice, tengo mucha o tiene mucha información que aportar. Ha pasado 8 meses y no tenemos más información. Entonces, nosotros hemos participado desde el mes de enero hasta la fecha y en marzo, que ha sido su última diligencia, se ha postergado y a la fecha no tenemos más diligencia. Entonces, ¿de qué información nos está hablando? ¿De qué otra duración más de la medida nos está hablando? Y otros 36 meses en los cuales no nos aporte más información. Entonces, por un respeto también de las personas que están en prisión preventiva, ¿no? O sea, no podemos tan libremente, sin respetar el derecho a la libertad de las personas, sin respetar el tema de la presunción de inocencia, decir, bueno, como me falta más para investigar y aportar, entonces tengo que pedir 36 meses para solucionar este problema. Nosotros consideramos y nos inclinamos en que no existiría la proporcionalidad de la medida, ni mucho menos su duración no es justificada. En consecuencia, nos ratificamos en que se siga manteniendo la comparecencia con restricciones, señor juez. Gracias. Ok. Doctora, una pregunta de aclaración. ¿Su patrocinado ha pagado caución? Sí, doctor. Y hemos adjuntado, y es más, estuvimos a cada rato haciendo todos los impulsos procesales para poder adjuntar el documento en físico, en este caso directamente a la Corte Nacional, ¿no? Cuando el juzgado fijó la caución, al tiempo nada más del que habían establecido, se adjuntó, en este caso electrónicamente, el pago que se había realizado, ¿no?